En esta ocasión vamos a resolver este otro ejemplo en el que nos dicen que dos objetos de masa M1 igual a 4 kilogramos y M2 igual a 9 kilogramos están conectados por medio de una cuerda ligera, es decir, no vamos a tomar en cuenta la masa de la cuerda, va a pasar por una polea sin fricción, también para que no tengamos que hacer el análisis de este punto, como en esta figura. Primero se mantiene en el reposo, de tal manera que M1 prácticamente está sobre el piso y M2 reposa sobre el plano inclinado en la parte alta. Y ese plano está inclinado con un ángulo de 40 grados. De repente los objetos se liberan del reposo y M2 se desliza 1 metro por el plano inclinado en 4 segundos. Es decir, de aquí a aquí hay prácticamente 1 metro y el tiempo invertido para alcanzar ese lugar en el plano es de 4 segundos. Nos piden determinar la aceleración de cada objeto, la tensión en la cuerda y el coeficiente de fricción cinética entre M2 y el plano inclinado. Ok. Y como podemos ver, tenemos un sistema que pasa del reposo y se mueve hacia un plano, perdón, se mueve hacia un punto final, por tanto cambia su velocidad, por tanto la aceleración se dirige en esta dirección para el plano inclinado y se dirige hacia arriba para el objeto con la masa 1. Es diferente de cero. Entonces es un problema de segunda ley de Newton. Nos dan datos de velocidad, ya que este objeto se mueve prácticamente 1 metro. Es decir, nos dan una delta en X o una distancia igual a 1 metro. Nos dan una delta de tiempo igual a 4 segundos. Nos dan una velocidad inicial que es de 0. Y no conocemos ni velocidad final ni aceleración, que son prácticamente las cinco incógnitas que están inmersas en un problema o en un fenómeno de movimiento uniformemente acelerado. Podemos escoger entre las diferentes ecuaciones que ustedes recordarán sobre este tipo de movimientos. Y a mí se me viene a la mente la que es distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es cero, podemos despreciar ese término o igualarlo a cero y sustituimos de tal manera que 1 metro va a ser igual a 1 medio por el tiempo al cuadrado, 4 segundos al cuadrado por la aceleración. Y solo necesitamos despejar la aceleración para conocer el valor de la misma en este problema. Tenemos 2 por 1, 2, entre 4 por 4, 16 metros sobre segundos al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1/8 metros sobre segundos al cuadrado. 0.125 metros por segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos el valor de A. Vamos a dejarlo como 1/8. Sin embargo, si el objeto se mueve 1 metro sobre el objeto inclinado y al estar unido por una cuerda que podemos suponer es no elástica, no se va a expandir o contraer por el jalón, no es elástica, entonces
El objeto 1 también se tiene que mover 1 metro en el mismo tiempo y por tanto va a tener la misma aceleración, 1/8 de metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos la aceleración de los objetos. Ahora nos falta hacer los diagramas de cuerpo libre. Vamos a llamarle a este diagrama 1 y a este el diagrama 2. En el diagrama 1 podemos observar que las únicas fuerzas que existen son el peso del objeto 1 hacia abajo y la tensión de la cuerda. El objeto 2 es un poco más complicado de analizar, pero a ver, déjame ver si puedo mirar esto, creo que no. Sí. Eh, Como todos los objetos inclinados, es más fácil plantear las ecuaciones si inclinamos los ejes coordenados, de manera que podemos verlo de esta manera. Si ponemos los ejes inclinados de esta manera, X y Y, pues vemos que en este caso vamos a tener el peso del objeto siempre dirigiéndose hacia abajo, W2, la normal por el plano tratando de empujar al objeto que está sobre él, la tensión de la cuerda, en este caso se dirige sobre la Y negativa, y de hecho nos dicen que tenemos que calcular el coeficiente de fricción cinética. Entonces también existe una fuerza de fricción que se dirige también en la misma dirección que la tensión de la cuerda, ya que concluimos que la aceleración se dirige y por tanto el movimiento hacia el otro lado. Y prácticamente son las cuatro fuerzas que están involucradas en este caso en nuestro análisis. Entonces podemos pasarlo al diagrama de cuerpo libre de este lado, de manera que tenemos una normal, tenemos una tensión, tenemos también una fricción y tenemos un peso que en este caso está dirigido en el cuarto cuadrante, W2. Y haciendo el análisis respectivo, pues tenemos un ángulo global. Vamos a ponerlo en otro color. Este ángulo es teta, este va a ser 90 menos teta, es decir, 50. Y este otra vez sería teta, 40. 40 más 2, 70, 310 grados. Las otras tres fuerzas, gracias a escoger los ejes coordinados de esta manera, se encuentran sobre ejes X y eje Y. Ok, entonces ya podemos empezar a trabajar sabiendo que en este caso también va a existir una aceleración y un movimiento que se dirige hacia arriba. Y en este caso también existe una aceleración que se dirige hacia el eje. Ok, aquí. Entonces vamos a resolver el primer sistema, 1. Aquí vemos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual
a masa por aceleración, donde la tensión es positiva y el peso es negativo. Tensión menos W1 es igual a masa por aceleración y la aceleración es positiva. La única masa que está involucrada en este caso es la masa 1. Entonces desconozco el valor de la tensión, pero puedo conocer el valor de peso 1, ya que peso 1 es igual a masa 1, 4 kilogramos, por el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto igualado otra vez a la masa 1, 4 kilogramos, por la aceleración, que dijimos que es un octavo de metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, que la tensión va a ser igual a, paso de este lado, va a quedar positivo, lo puedo factorizar como un factor común, y sería 9.8 positivo más un octavo positivo metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, 9.8 más un octavo por 4. 39.7 newtons. Ese es el valor de la tensión de la cuerda. Esta tensión se transmite hasta la masa 2, pero en este punto esa tensión se dirige sobre el eje Y negativo, perdón, sobre el eje X negativo. Ya puedo resolver o empezar a resolver el ejercicio 2. El diagrama libre, perdón, diagrama de cuerpo libre 2. El diagrama de cuerpo libre 2 nos indica que es más fácil empezar por el momento con las sumatorias en Y, ya que solo desconozco en ella la tensión y la componente en Y del peso 2. Entonces, peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad, 9 kilogramos, por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. 9.8 por 9, 88.2 newtons. Ok, ahora viene lo importante. Tenemos que la aceleración se dirige en el mismo sentido que X. Entonces, cuando hagamos el balance de fuerzas de componentes en X, tenemos que igualarlo a la segunda ley de Newton, masa por aceleración. Sin embargo, podemos ver que en el eje Y, tal y como concebimos nosotros los ejes, pues en el eje Y no existe movimiento. El bloque ni se aleja del plano inclinado ni se hunde en el plano inclinado. Luego entonces, para calcular la normal, podemos hacer un balance de fuerzas en el eje Y con la primera ley de Newton. De manera que la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, tiene que ser igual a 0. De manera que la normal más el componente en Y del peso 2 tiene que ser igual a 0. Es decir, que la normal va a ser igual al negativo de 88.2 newtons por el seno de 310 grados. El negativo de 88.2 por el seno de 310 grados. Y esto es igual a 67.6 newtons. Sin embargo, si yo quiero hacer ahora, o más bien repitiendo, la sumatoria de componentes en Y, al no haber movimiento en ese eje, se hace con la primera ley de Newton. Pero, si quiero hacer ese mismo
balance de fuerzas de componentes en X, debo darme cuenta que la aceleración se da sobre ese eje o en la dirección de ese eje. Luego entonces aquí necesito hacer un balance de fuerzas de acuerdo a la segunda ley de Newton. Esta ley me dice entonces que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, la única masa que está en ese diagrama de cuerpo libre es la masa 2. Y puedo decir entonces que T más F más la componente en X de mi diagrama de fuerzas, el peso, TF y componente en X del peso. Vamos a poner este color. Esto es WC, W2 en Y. Y esto es W2 en X. Entonces queremos balancear fuerzas en X. W en X, F y T. Puedo ver que T se dirige hacia el otro lado o hacia las X negativas. Así que este va a tener un valor negativo. Y también puedo ver que F se dirige a esa misma dirección de forma negativa. Y esto va a ser igual a masa 2 por la aceleración. Conozco T, menos 39.7 newtons. Conozco W2 en X, o al menos lo puedo calcular como 88.2 newtons por el coseno de 310 grados. Le puedo restar 9 kilogramos de masa 2 por 1/8 de metro sobre segundos al cuadrado, o lo que es lo mismo 9/8 de newtons, como ya vimos. Y esto va a ser igual al valor de la fricción. De manera que la fricción es igual a menos 39.7 menos 9/8 más 88.2 por el coseno de 300. La fricción va a tener una magnitud absoluta de 15.9 newton. Y se dirige sobre las X negativas. Necesito el valor de la normal y de la fuerza para calcular el coeficiente de fricción, ya que la fricción va a ser igual al coeficiente, ¿no? La fricción va a ser igual al coeficiente de fricción, en este caso dinámica, por la normal. Es decir, el coeficiente de fricción dinámica va a ser igual a 15.9 newtons entre 67.6 newtons. Es decir, 0.235. 0.235 adimensional, ya que newtons entre newtons se cancela. Entonces ya tenemos el coeficiente de fricción cinética, ya tenemos la tensión en la cuerda, 39.7 newtons, y la aceleración del objeto ya la habíamos calculado como 1/8 de metros sobre segundos al cuadrado. Y eso resolvería por completo este problema. Les agradezco mucho su atención.